sepa que le quedan 5 o 3 minutos. Bien, comenzamos entonces. Bienvenidas todas. Me siento bendito entre todas ustedes, muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces, sí, la mesa titulada Relecturas, Reescrituras y Parodias en la Tradición Literaria, parte 1. Mi nombre es Roberto Sellar, he sido designado como coordinador de esta mesa. Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente: vamos a respetar el orden establecido en el programa, voy a hacer una breve presentación de cada una de las ponentes antes de darles la palabra, y vamos a, al final de todas las exposiciones, tener un espacio de preguntas, reflexiones, comentarios, ¿sí? Para cualquiera que tenga ganas de hacer algún tipo de comentario, que le haya quedado alguna duda luego de las exposiciones. Repito lo que se dijo hace un ratito, tenemos más o menos unos 15 minutos de exposición por ponente, ¿sí? Cualquier cosa yo voy a darles algún tipo de indicación cuando se esté acercando a este límite. Por lo demás, espero que la pasemos bien y espero que aprendamos bastante en esta mesa que compartimos. Le voy a dar la palabra entonces a Mayra Betty, o Betty, no sé cómo se pronuncia, perdón, con su trabajo titulado La Bella Durmiente, su cuerpo silente. El micrófono es tuyo, Mayra. Bienvenida. Bueno, gracias Roberto. Buenas tardes. Así tal cual, La Bella Durmiente, su cuerpo silente, he titulado este trabajo. Bueno, el encanto de La Bella Durmiente sin duda ha superado ampliamente el plazo de los 100 años de su mágico sueño. Desde el episodio de la princesa Celandín y Troilo a la novela catalana del siglo XIV, Hermano de la Alegría, Hermana del Placer, pasando por sus versiones más difundidas, Sol, Luna y Thalía de Basile y los célebres textos La Bella del Bosque Durmiente de Perrault y Zarza Rosa de los hermanos Grimm, la historia de la princesa dormida y el príncipe seductor ha atravesado siglos, fronteras y culturas, reafirmando una y otra vez su carácter de fértil matriz narrativa y de una productividad del texto literario que llega a la actualidad. En efecto, el cuento de la joven hermosa sumida en un sueño con su cuerpo silente ha sido relacionado con múltiples relatos de origen, y a este encanto ha sucumbido también recientemente, en el año 2019, el argentino Sebastián Vargas, con su libro, el que tituló Y dormirás 100 años, quien en sus 100 relatos cortos no ha vacilado en convocar una vez más a los conocidos personajes para darles una nueva oportunidad, es decir, establece una revisitación, porque ellos son la palabra fundacional, el verbo creador, son los que transmiten una visión del mundo, del cuerpo, de la vida. Un conocimiento primero, una forma cultural, una intención socializadora que ha estallado y se ha desintegrado, no obstante, se basa en la tradición, pero la subvierte. Por ello, en este escrito se analizará el proceso de productividad corpóreo-político del texto literario La Bella Durmiente, productividad que existe porque, como dice Julia Kristeva citando a Bakhtin, todo texto es absorción y transformación de otro texto. Acudir al repertorio de los cuentos tradicionales, dialogar con ellos, no es un recurso novedoso en la literatura. Ya lo hizo Marco de Nevi en 1973 en el microcuento La Bella Durmiente del Bosque y el Príncipe, el colombiano Gabriel García Márquez en El avión de la Bella Durmiente, y también aparece en el verdadero final de La Bella Durmiente de Ana María Matute, texto que hace referencia al precio que hay que pagar por seguir a un príncipe azul, a la sumisión y al sometimiento. Esta obra breve, publicada en 1995, y muchos otros, cito el relato de Gabriela Cabezón Cámara del año 2014, titulado Le viste la cara a Dios, que sitúa a la Bella Durmiente en un prostíbulo infecto de Buenos Aires, solo por nombrar uno más, son reescrituras que exhiben a una mujer despierta y ya no dormida, que acompañan y reflejan los movimientos de deconstrucción social contemporáneo. Sin embargo, como resulta inabarcable la lista de obras que han reescrito este relato, ya que es el que tal vez cuente con mayor número de reescrituras, revisiones y estudios de todo tipo, el presente artículo no tiene la intención de abundar en todas ellas porque superaría los márgenes y de igual forma sería inconcluso. No obstante, estará abocado a las versiones clásicas de Jean-Baptiste Basile, Charles Perrault y de Jacob y Wilhelm Grimm, junto a la reescritura reciente de Sebastián Vargas, analizándolas desde una visión comparatista. Es decir, se examinarán los procedimientos que caracterizan las relaciones entre ellos, no como una mirada de dependencia o de deuda de Vargas con sus antecesores,
sino como un procedimiento natural y continuo que emplea en la reescritura del texto. Su proceso de escritura de productividad es visto entonces como resultante también del proceso de lectura de un corpus literario anterior. Italo Calvino, en su libro ¿Por qué leer a los clásicos?, define, cito, los clásicos son libros que ejercen una influencia particular, ya sea cuando se imponen por inolvidables, ya sea cuando se esconden en los pliegues de la memoria mimetizándose con el inconsciente colectivo o individual. Leer un clásico de literatura oral, como lo es La Bella Durmiente, lleva a recuperar las imágenes afectivas que forman parte de la memoria comunitaria. Así que cuando leemos o releemos los textos clásicos tradicionales, o también denominados de transmisión oral, nos metemos en las palabras, los temas, las historias que vienen de los relatos repetidos oralmente desde tiempos inmemoriales. En este sentido, la literatura está constituida por obras abiertas en su proceso de creación y recreación, que se van condensando, fundiendo o ampliando a lo largo del tiempo. Todas han sido modificadas según lo que el narrador pensaba era de interés para los oyentes, sus propias inquietudes o los problemas concretos de su época. A propósito de la época, hubo una en la que toda Europa leía Esopo, la literatura popular y los cuentos de hadas estaban de moda en los salones de las clases altas. A partir del siglo XVII empieza un movimiento decisivo. Se comienzan a recopilar los cuentos populares de la mano del napolitano Giambattista Basile. 2 años después de su muerte, en 1634, se publicó su obra El cuento de los cuentos, más conocido como el Pentamerón, en el que 10 mujeres se reúnen para contarse una historia cada una durante 5 días. Es en el 5.º día cuando aparece Sol, Luna y Talía constituyéndose en la primera versión escrita que se conoce de la historia de la Bella Durmiente. Una historia que está muy lejos de ser un relato para niños, como se lo conoce actualmente. Su lectura devela un texto barroco, recargado, lleno de imágenes literarias complejas y también con una gran intención moral. Por lo tanto, esta primera versión evidencia brutalidad, violencia y crueldad, todo en menos de 4 páginas. Incluye necrofilia, canibalismo y una crepitante hoguera final destinada al cuerpo de la mujer. Luego, La Bella del Bosque Durmiente, del francés Charles Perrault, pierde la espontaneidad de la narración anterior para recibir innovaciones estéticas del gusto de la época. Volvió su mirada a lo que se contaba en las calles y en los pueblos, es decir, se nutrió de las mismas fuentes e incluso del propio Basile para su versión. En palabras de Tania Franco Carvalhal, cito, el proceso de escritura es visto entonces como resultante también del proceso de lectura de un corpus literario anterior. El texto, por lo tanto, es absorción y réplica a otro texto o varios otros. No obstante, pese a todas las modificaciones realizadas en el argumento, tanto de temas como de motivos, lo cierto es que en el plano arquetípico las narraciones de Basile y Perrault apenas se distinguen entre sí. Aparece la mujer, que es ángel o demonio, la rivalidad femenina entre la esposa y la amante, o entre la esposa y la suegra, y está presente la incapacidad de la Bella Durmiente de escapar de su destino de mujer. Debe esperar a su príncipe, tener hijos, silenciar su deseo, e inclusive en Basile la heroína responde al nombre de Talía, mientras que en Perrault carece de nombre propio. Ya en el siglo XIX, cuando el afán nacionalista provocó el nacimiento del folclore, los investigadores y mitólogos Jacob y Wilhelm Grimm se inspiraron también en el trabajo de Basile para componer su a la postre más famoso libro Cuentos de niños y del hogar. De esta forma, para escribir Zarza Rosa, su versión de La Bella Durmiente, los hermanos Grimm ponen en juego lo que advierte Laurent Cheney en su ensayo La estrategia de la forma. La intertextualidad, cito, designa no una suma confusa y misteriosa de influencias, sino el trabajo de transformación y asimilación de varios textos, operado por un texto centralizador que detenta el comando de sentido. A los Grimm le movía el espíritu científico, recogieron los cuentos, a veces tal y como fueron escuchados en un principio, y los transcribieron, respetando su esencia y sin introducir apenas variaciones, sin didactismos, con lenguaje sencillo y directo, comprensible para los iletrados. Pero estas intenciones fueron modificándose en cada nueva edición, por lo tanto en el segundo volumen incluyen en el prólogo a los niños como público lector, pero evitaron los sentimentalismos y moralismos típicos del momento. Ya no tiene moraleja, no hay referencias a la vida matrimonial, el matrimonio conserva toda el aura romántica gracias a la ausencia de un modelo negativo, mujer del rey o la suegra. El beso,
El amor, el casamiento, la felicidad perenne son, en suma, el nuevo sentido que le otorgan los alemanes a su relanzamiento, a su reescritura, alentados por una tendencia romántica que les es inherente, releen las versiones anteriores y las rescatan, atribuyéndoles elementos conspicuos que creían eran de interés para los lectores u oyentes de la época. Y Dormirá 100 años, de Sebastián Vargas, absorbe y transforma sus influencias. Ante la cita de Tania Franco Carvalar, comparar esto, contrastar o también contrastar, es preciso recuperar las interrogaciones que implícitamente se vienen respondiendo. ¿Por qué la historia de la Bella Durmiente es rescatada hoy? ¿Cuáles son las razones que llevaron al autor del texto más reciente a releer las versiones clásicas? ¿Qué nuevos sentidos le atribuye a este clásico con el desplazamiento de relanzarlo en la actualidad? Los cuentos clásicos han superado el olvido y el desgaste que el tiempo hubiera podido ocasionar, porque son obras de marcada universalidad que toman de manera particular la realidad y son capaces de continuar transmitiendo su mensaje con tanta o más fuerza que antes, porque incluyen una pluralidad de voces produciendo identificación y reconocimiento en el lector, y por otro lado, ofrecen la posibilidad de revivir el encanto que genera la fantasía cada vez que se las convoca. Estas son las razones por las que Vargas relee, reescribe, ya no una, sino 100 versiones de La Bella Durmiente, fluencia que es producto de los cambios del siglo XXI, complejo, vertiginoso, dinámico, con el apremio alentado por la retórica y la financiación. La prisa es una invención de un capitalismo que necesita producir más y más. La Bella Durmiente de Vargas no está ajena a eso. Cito: así es, señorita. La caja de ahorros de la que usted reclama la titularidad estuvo inactiva por 100 años y 2 meses, y en ese considerable lapso la renovación automática y el interés compuesto elevaron la suma inicial a una fortuna que podríamos calificar de monstruosamente grande. De esta forma, esta versión ofrece 100 historias con las que recupera un cuerpo que durmió durante 100 años, en una impronta de sostener que lo verdaderamente relevante y transformador necesita del concurso del tiempo y la comparecencia de la lentitud. 100 microrelatos que en sintonía con la rapidez son un género literario que se ensambla entre la brevedad del cuento y la rotundidad del aforismo. Toca un único hecho narrativo muy visual que va más allá de la anécdota. No explica un suceso, sino que sintetiza y sugiere un acontecimiento con la intensidad suficiente como para turbar a cualquier lector o lectora. Usa mecanismos de construcción que los llevan a buscar el sentido más allá de lo expresado por el texto. Los significados apenas se insinúan y convocan, en el momento de la lectura, los conocimientos literarios, discursivos, ideológicos, culturales del que decodifica. Se percibe el cuerpo de la bella ya no silente, ya no sosegado, pasivo, sino empoderado. Las variaciones no solo modulan la historia con diferentes matices, sino que en el nivel del discurso adquieren otros formatos o géneros discursivos. Una nota de revista frívola que comenta los romances del príncipe, o un aviso clasificado para buscarlo, un discurso político a cargo del gato con botas, un poema que se abre paso en letra roja, cuento a cuento, dándole unidad a la lectura. Las brevísimas narraciones presentan ironía, parodia, evocación de los simbolismos que hacen emblemática la historia. Las actitudes, las situaciones y el contexto varían, sugiriendo infinitas interpretaciones, sentidos que requieren pausa y reflexión como una forma de abdicar de la lógica de la vida contemporánea sobrecargada de horarios frenéticos, tareas, absolutismo del tiempo remunerado. Y en esto Vargas es hábil, pues hasta la misma Bella Durmiente carece de tiempo. Cito: desde el instante en que se despertó se sintió llena de energía. Asió al muchachito que la había salvado y lo hizo flamear como una bandera escaleras abajo para presentarlo a sus padres y hacer que todos se dispusieran ya a preparar la boda. Y como no lo hacían suficientemente rápido, ella misma se ocupó de los preservativos. Además, en varios microrelatos, es el príncipe quien en realidad la esperó 100 años, y la heroína no siempre es pasiva, virtuosa, bella. Cito: se da cuenta por fin de que él mismo es el hechizado, el maldito, que es él quien pasó 100 años en la espera de ese beso que nunca llegará a despertarlo. Aunque ese príncipe puede no ser humano, todo durmió en el instante en que se durmió ella, mas una pequeña araña logró sortear el hechizo. El beso que la despertó tan entusiasta como torpe le llenó de saliva la boca, la nariz y buena parte de la mejilla izquierda. Bueno, por lo menos el casamiento está descartado, le dijo, y él
agitando la cola, contestó con un ladrido de gusto. Y quien da la redención a la bella puede no ser un hombre. Y mientras que el seto rechazó con fiereza a todos los orgullosos príncipes, a ella, que era distinta, las zarzas la dejaron pasar como a una nueva amiga. Imaginó de pronto las caras de sorpresa cuando despertaran y vieran quién resultó ser, labios suaves sobre labios suaves, quien acabó con el hechizo. Por su parte, el matrimonio no siempre es fuente de felicidad absoluta. Se casaron en una pausa entre siesta y siesta. Al responder la gran pregunta, él pronunció un sí, que sonó a rezongo y se mezcló con un bostezo. Ella se casó con el príncipe, no lo amaba, por supuesto. No lo había visto en su vida hasta que se presentó a besarla sin su consentimiento. Pero ahora, desde el exilio de su propio cuento, lo sabía. El comer perdices no hace a la felicidad. En este sentido, y a modo de cierre, este escritor contemporáneo ha deconstruido los arquetipos y ese proceso actualiza preguntas, problemáticas, atribuye un nuevo sentido a la historia de la Bella Durmiente con el desplazamiento de su escritura. Lo precedente no es una contradicción, ya que toda ruptura, todo cambio, ha de darse con respecto a algo. El proceso de productividad de Vargas es claro, absorbe, transforma y asimila varios textos, los reescribe. El prefijo re confiere la idea de vuelta sobre algo que ya ha sido el pasado, fruto de una época pretérita y reflejo de unos valores ya caducos que se ha erigido como una tradición. Muchas gracias, Mayra. Muy interesante Gracias. tu trabajo. Vamos a pasar ahora a la siguiente expositora, Sofía Cortese, de la Universidad Nacional de Misiones, si no estoy interpretando mal la sigla, con su trabajo Espacios Fronterizos, Mujeres del Mito, la Historia y la Literatura en Mitominas, de Olga Zamboni. Sofía, el micrófono es todo tuyo. Buenas tardes a todos. Muy bien. La siguiente ponencia se marca en el proyecto de investigación Cartografías Literarias y Críticas, Archivos Territoriales, perteneciente al Laboratorio de Semiótica de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, dirigido por la doctora Carmen Santander. El mismo despliega sus investigaciones en torno a los posicionamientos críticos que definen los autores territoriales misioneros. En este trabajo en particular abordaremos la producción literaria de Olga Zamboni, nacida en Santa Ana, provincia de Misiones, quien también será estudiada por compañeras del equipo en otras mesas del Congreso. La obra Mitominas, que analizaremos a continuación, fue publicada en el año 2003. Es un poemario que se encuentra dividido en 3 grandes capítulos titulados Del mito, del difícil arte y de la propia casa, que abordan a su vez distintas figuras femeninas. De esta manera, las protagonistas de los poemas son diosas, semidiosas, mujeres de la antigua Grecia y Roma, artistas, escritoras, mujeres históricas y familiares. Si bien a priori la distancia temática, temporal y espacial resultan significativas, todas las figuras femeninas se convierten en mitominas o mujeres mitológicas por las relaciones que se establecen al interior de la semiósfera del poemario. Lotman define a la semiósfera como un espacio semiótico donde los sistemas están sumergidos en un continuum, el cual se encuentra ocupado a su vez por formaciones o estructuras organizadas en distintos niveles. Solo a partir de ello el sentido puede desarrollarse, al mismo tiempo que se realizan los procesos comunicativos y la producción de nueva información. De esta manera, teniendo en cuenta esta propuesta teórica, podríamos concebir esta obra como una gran semiósfera integrada a su vez por estructuras definidas por cada capítulo. Cada una de las estructuras comprende una serie de textos, poemas. Al detenernos en ellas, podemos observar las relaciones que se establecen en el interior. En la primera, del mito, nos encontramos con poemas que abordan a las mujeres de la mitología griega y romana, como así también de otras mitologías, como la guaraní y la inca. De esta manera, figuras como Penélope, Dido, Ariadna, la Pachamama y la diosa guaraní Kaayari se conectan al compartir su origen en un discurso mítico, a pesar de que remiten a distintas fuentes. Por otro lado, en la estructura del difícil arte se relacionan distintas figuras artísticas, escritoras, pintoras, escultoras, actrices y personajes de la literatura y del cine, como por ejemplo Safo, Juana Inés, Frida Kahlo, Marilyn y Sherezade. Además de esta consideración, la caracterización difícil propone una definición más. No solo son artistas en sus diferentes ramas, sino también son mujeres audaces, transgresoras y heroicas por ocupar un lugar que siempre han habitado los hombres. En palabras de Zamboni, la historia de la mujer ha sido un constante querer y no poder, querer que unas pocas defendieron con uñas y dientes, o mejor con letras, para hacer presencias. La libertad buscada y pocas veces alcanzada fue vista como transgresión,
cuando tendría que haber sido normal una actividad de describir entre tantas otras. Por último, la estructura semiótica de la propia casa establece un juego interesante en el mismo título, casa entendida como país, Argentina, pero también como núcleo familiar. De esta manera, los poemas que encontramos en esta formación semiótica remiten a figuras como las mujeres de Plaza de Mayo, las madres en cautiverio, Madame Yvonne, y las pertenecientes al propio linaje, como mamá, abuelas y hermanas. Esta irregularidad al interior de la semiósfera, definida por las distintas figuras femeninas, es propia de su organización. Lotman señala que el espacio semiótico se caracteriza por la presencia de estructuras nucleares, con más frecuencia varias, con una organización manifiesta y de un mundo semiótico más amorfo que tiende hacia la periferia, en el cual están sumergidas las estructuras nucleares. Cada una de estas estructuras comprende textos y lenguajes propios, que entran en diálogo entre sí y a su vez con el núcleo de la semiósfera. Para que este diálogo pueda llevarse a cabo, es necesario que cada estructura posea homogeneidad e individualidad semiótica, lo cual la separa al mismo tiempo de las otras. Por esta razón, el carácter delimitado de cada estructura semiótica resulta fundamental para el concepto de frontera. Lotman define la frontera semiótica como la suma de traductores filtros bilingües que permiten traducir un texto a otro lenguaje o lenguajes internos de la semiósfera. Esto implica que para que los textos alosemióticos adquieran sentido, es indispensable que se traduzcan. Este proceso de traducción que se lleva a cabo entre la semiósfera y el exterior también ocurre al interior de ella. De esta manera, la semiósfera es atravesada por fronteras internas donde la transmisión de información genera a su vez nuevos sentidos, es decir, el surgimiento de nueva información. Es así que cada estructura que a priori estaba distanciada por los textos que reunía, se encuentra en una relación dinámica y permanente con las otras esferas en este espacio intersticial de pasaje, traducción y contacto. La diversidad interna de la semiósfera presupone así la integralidad de la misma. Como Lotman señala, cada estructura es un órgano de un mismo organismo. Debido a ello, a pesar de la individualidad y diferenciación que posee cada estructura, son al mismo tiempo parte del todo y algo semejante a la semiósfera. De esta manera, la propiedad de isomorfismo también se cumple. Esta relación de semejanza que se produce en las estructuras no es fundamental que se lleve a cabo entre ellas, sino que deben ser cada una por separado isomorfas al núcleo de cuyo sistema forman parte. En este sentido, y volviendo al poemario que nos ocupa, cada estructura mantiene una relación de semejanza con la definición de mujer mitológica o mitomina, lo cual permite que se produzcan entre ellas el intercambio de información. Como mencionamos al principio, todas las figuras femeninas se convierten en mitominas o mujeres mitológicas por las relaciones que se establecen al interior de la semiósfera. De esta manera, mujeres como Alfonsina o la india guaraní que luchó en defensa de la reducción de Jesús María se encuentran estrechamente vinculadas con Penélope y Circe. Estas figuras adquieren así la cualidad de un personaje extraordinario, protagonistas de historias excepcionales, y se posicionan en igualdad de condiciones con figuras universalmente reconocidas. Ahora bien, para comprender mejor el vínculo que se establece, es necesario definir el mito y las nociones que lo conforman. Mircea Eliade señala que el mito cuenta una historia sagrada, relata un acontecimiento que ha tenido lugar en un tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los comienzos. Es, pues, siempre relato de una creación. Se narra cómo algo ha sido producido, ha comenzado a ser. Esta creación no solo se refiere a una realidad total como el surgimiento del cosmos, sino también a fragmentos de ella, como una isla, una especie vegetal, un comportamiento humano o una institución. En estos relatos, las hazañas de los seres sobrenaturales resultan fundamentales. Se los reconoce así por lo que han hecho en aquel tiempo prestigioso de los comienzos. En la mitología griega y romana, además de los mitos de creación, nos encontramos con las leyendas de los grandes héroes, como Odiseo, Aquiles, Teseo y Eneas, los protagonistas de aventuras inigualables y los portadores de valores ejemplares, ellos siempre principales y ellas relegadas a un segundo o un tercer plano por los Homeros y Virgilios. Como señala Olga Zamboni, todos sabemos que el signo de nuestra cultura es masculino. La historia de la humanidad ha sido planteada desde la óptica de los hombres. De esta forma, Penélope se consagra como la esposa arquetípica por su fidelidad y Medea como la mala mujer por el felicido cometido, leídas ambas en su contraste con el héroe. El poemario de Zamboni interpela sus historias, las hace protagonistas a partir de sus versos. De esta manera destaca el valor de Ariadna, la leyenda del Minotauro, y el abandono del héroe una vez cometida su hazaña. Les comparto ahora un fragmento del poema titulado con el mismo nombre, Ariadna. Experta en nuevos ariadnos, cumplió Teseo, el extranjero, que solo buscaba inerme la gloria y la halló en los hilos mágicos que lo llevaban a la fama de un héroe matador, no en la muchacha que solo para él ovillaba amores y desdichas.
Del mismo modo, reviva la imagen de Creusa, quien solo es un espectro con la caída de Troya. El poema versa así: Creusa troyana es una sombra perdida en los incendios de la ciudad vencida. Voz insensata de tanta sensatez anuncia al esposo la futura boda de conveniencias. Después le enciende el olvido. Detrás de un gran hombre el dicho infame, para nunca jamás ser nombrada en el epos donde es Eneas, sin remisión, el héroe. Zamboni relee y reinterpreta los mitos para señalar las hazañas que han realizado las mujeres mitológicas, pero también los silencios y los olvidos a los que fueron condenadas. Lo que ocurre al interior de esta estructura semiótica del mito también sucede en las otras dos esferas. Del difícil arte rememora a todas las mujeres que a partir de su producción artística han dejado una huella en la historia. Como señala la autora, es aquella excepción valiente que pudo ser ella misma en el intrincado laberinto de los discursos masculinos que la asediaron. De este modo, destaca el trabajo de María de la O. Lerraja García, quien por muchos años mantuvo su nombre oculto en las producciones que sí estaban firmadas por su esposo, Gregorio Martínez Sierra. Les leo un fragmento de dicho poema. Ocultarse y ser sombra, escribir para él, para que él brille. Madrid entero le aplaudía y ella, María Lerraja, escribiente de un todo por amor, ponía el revés en anónimo fondo. De la misma forma, en la estructura de la propia casa, las figuras femeninas son destacadas. A pesar de que a priori podría considerarse que una maestra rural tiene poca similitud con una diosa o una heroína de la mitología, Zamboni señala lo contrario. Fui madre suelta en medio de una tarde de lluvia, fui carencia de tiza y de pan fresco, fui fuego encendido en el centro de aquel patio para tostar el frío de las manos, alguna madrugada de espera y esperanza sobre el helado. Incluso la maestra rural es protagonista de grandes sucesos. Desde el inicio con Eva, en la mitología con Andrómaca, en el arte con Safo y en Argentina con las mujeres de Plaza de Mayo, son las mitominas quienes atraviesan y escriben la otra mitad de la historia, las que, desde la pervivencia del mito, marcan rumbos y dejan huellas. En uno de los primeros poemas de la obra, Zamboni escribe: mujeres somos legión, aunque tal vez aún no conocemos del todo nuestra feroz estirpe de diosa, agua y pantera. Aún nos desconocemos. Lejos despunta femenina la aurora. Trágicas, valientes, transgresoras, independientes, rebeldes y protagonistas. De esta forma son caracterizadas las figuras femeninas en los poemas de Zamboni. Desde distintas estructuras, pero con rasgos, historias y valores similares, los poemas y las mujeres protagonistas entran en diálogo. En las zonas de frontera se producen estos intercambios, los cuales permiten que las consideremos mitominas. De esta forma concluimos esta ponencia donde planteamos una lectura posible de mitominas, en el cual incorporamos conceptos de la semiótica. Sin embargo, podríamos pensar en otras líneas de abordaje de la obra, teniendo en consideración nuevas relaciones entre las figuras femeninas. Muchas gracias por escuchar. Gracias a vos, Sofía. Aplausos. Y bueno, muchas gracias por compartirlos. Me quedaron apoyando algunas cosas que después te voy a preguntar, justamente por toda la cuestión mitológica y de los personajes que retoman, que me interesa muchísimo. Voy a seguir el orden del programa, más que nada porque siempre hago esta aclaración cuando me toca hablar a mí. Es mi turno según el orden. Soy yo, Roberto, de la Universidad de Buenos Aires. Vengo a compartirles un trabajo que se titula Crisol de Violencias, la práctica de la imaginación sadiana en 2 novelas contemporáneas. Este trabajo corresponde al trabajo final del seminario acerca de la imaginación del Marqués de Sade, que se dio en el marco de la maestría en Literaturas Comparadas de la Universidad Nacional de La Plata, que estoy intentando terminar de una vez. Y valga la aclaración, porque yo no soy argentinista, fue una de mis pocas incursiones en el género y en esta clase de literatura, pero me surgió justamente la duda para hacer este trabajo acerca de cómo se establece este concepto que es la imaginación sadiana, que ahora les voy a pasar a explicar, en 2 novelas, ¿sí? Mayormente contemporáneas. Las dos son de 2007, La fragilidad de los cuerpos de Sergio Holguín, que es la primera entrega de la tetralogía de Verónica Rosenthal, y Yo también tuve una novia bisexual, de Guillermo Martínez, que ambas ¿sí? van a tratar de esta cuestión compleja, ¿sí? a la que se dio en llamar la imaginación sadiana. El dilema viene porque, justamente, según la teoría que manejamos, que trabaja desde Horkheimer hasta Adorno, hasta una lectura que Barthes hace
de el Marqués de Sade y de su literatura, se ve justamente que en las literaturas de Argentina, justamente en estos últimos años, se detecta una combinación de escritores y de textos y de temáticas, sobre todo de esos textos que van a beber de la inventiva sadeana, de las tipologías sadeanas para establecer determinada llegada a los cuerpos, determinada intencionalidad en los cuerpos y en las acciones que estos cuerpos llevan a cabo, desde Alejandra Pizarnik hasta Gabriela Cabezón Cámara. Nosotros traemos, voy a trabajar, digo, estas novelas, justamente porque creo que en ellas dos se centra justamente un trabajo particular de la corporalidad de los personajes, que tiene que ver justamente primero con una cosificación fuerte de los cuerpos que va más allá de las fronteras de género, es decir, lo cosificado no es solamente el cuerpo femenino, sino además una cuestión que esa cosificación implica un grado creciente de violencia, ¿sí? Y de construcción de manera física de los cuerpos afectados por esta violencia, al punto de llegar a desaparecer, ¿sí? En una situación en la que media tanto el placer como el placer físico, digo, y el placer de saber que alguien es dueño, en el peor sentido de la palabra, de aquella persona con la cual está teniendo algún tipo de vínculo, sea sexoafectivo o incluso amistoso. La construcción de la imaginación sadeana tiene que ver justamente con la dialéctica del amo y el esclavo hegeliana, ¿sí? En donde sabemos que alguien desea tener el poder y que no sabe que desea tener el poder porque justamente está siendo aprisionado, ¿sí? Violentado, coercionado por quien tiene el lugar del amo, y justamente en este caso, la dialéctica del amo y el esclavo, en lugar de establecer un sitio de lectura tradicional en donde el amo vendría a ser la figura masculina y el esclavo la figura femenina, se establece una fluctuación muy clara en donde la condición de amo va de uno hacia otro puntos del extremo, en tanto y en cuanto sus manifestaciones prototípicas se establecen como amo, es decir, la mujer se empodera y logra que el personaje masculino se pliegue a sus deseos, de la misma manera que, nuevamente desde un punto de vista tradicional, el personaje masculino se alza con el poder y con la dominación y logra que el personaje femenino haga lo que se supone que el personaje masculino quiere que este otro personaje haga. La conjunción de ambos elementos, vamos a ver en esta cuestión de ida y de vuelta de la dialéctica del amo y del esclavo, lo que va a hacer es edificar una narrativa que va a ser plenamente masturbatoria. Los autores construyen narradores en ambos relatos que técnicamente cuentan estas experiencias corporales y estas fluctuaciones del placer, justamente para el propio placer, más allá de que haya algunos momentos en donde puedan ejercerlo y otros en donde puedan sufrirlo, ¿sí? Entonces, esta práctica masturbatoria justamente va a hacer a lo largo de las novelas que la fuente del placer y del deseo se construya como un recuerdo, como una fuente de recuerdos, como un tiempo pasado, y cuanto más pasado sea ese tiempo, más se eternizará, porque los cuerpos afectados por esta violencia, ida y vuelta, van a desaparecer, van a estar ausentes. Son cuerpos que se han disfrutado, pero permanecen plenamente en el recuerdo. Bien, ¿qué sucede en esto? Primero vamos a tener en ambos relatos una ascensión de lo femenino, una ascensión simbólica del cuerpo femenino, porque los personajes protagónicos van a adquirir, digo, un ascendiente poderoso sobre los masculinos, en tanto que, como dice Gamble, la necesidad resulta el inverso del deseo, y a veces, como digo, los cuerpos deseantes no son justamente los que uno esperaría que sean los cuerpos deseantes. A ver, ejemplifico. En la fragilidad de los tiempos, el cuerpo deseante es Verónica Rosenthal, ¿sí? Y el cuerpo deseado es Lucio, el motorman que ella conoce porque está investigando estos crímenes, ¿sí? Que tienen como referencia los trenes y las vías. Y entonces, en esta investigación,
generan una relación de tipo sexoafectiva, y es Verónica la que establece los tiempos, es Verónica la que establece las formas, es Verónica la que establece la violencia, y es Lucio el violentado, es Lucio el que está a disposición, y es Lucio el que siempre es visto como un objeto de deseo. De hecho, justamente es Lucio el que va a desaparecer al final del libro. Y perdón por el spoiler si no lo leyeron. Por el otro lado, en Yo también tuve una novia bisexual, la situación es más esquemática, es más previsible, porque el narrador es masculino, ¿sí? Y el objeto de deseo es una chica, una universitaria, porque el protagonista es un profesor que va a dar un seminario a una universidad de los Estados Unidos y se enamora, se obnubila con una de sus estudiantes, que accede a sus deseos carnales, vamos a decirle de esta manera, porque evidentemente hay un progreso hasta que el personaje finalmente logra concretar sus deseos con su estudiante, pero resulta ser que se marca desde el principio, esta muchacha no es vista de ser un modelo perfecto corporal, porque está lesionada, ha sufrido un accidente de tránsito, tiene la pierna fracturada, y ese es un dato que se marca también a lo largo del relato, porque justamente es esta pierna faltante la que termina haciendo de esta chica algo un poco más especial, si se quiere, puesto que, a pesar de estar lisiada, vamos a llamarlo así, ¿sí? Eso amplifica el deseo que se escribe en la novela, ¿sí? Luego, esperen que tengo acá mis apuntes y me había perdido un poco. ¿Sí? Decíamos que recuerda una práctica masturbatoria. Cuanto más detallista sea el recuerdo, que es lo que vamos a ver en las novelas, que abundan en detalle, ¿sí? Que no voy a dar tantos detalles porque, perdón, pero me pudoroseé un poco, no pensé que iba a estar en esta minoría. Que abundan en detalle, digo, cada detalle que se establece, ¿sí? De esta situación deseado-deseante, logra que el recuerdo sea todavía más profundo. Es decir, en Yo también tuve una novia bisexual, los supuestos defectos que el personaje de Jenny marca sobre su propio cuerpo vienen a ser las marcas de pertenencia de Jenny, las marcas que encienden el deseo del narrador, y entonces Martínez puede darse el lujo justamente de generar una especie de saga entre esta novela y su siguiente novela, La muerte lenta de Luciana B., porque el narrador viene siendo la misma persona que recuerda en Luciana a Jenny, que en algún momento conoció, porque son parecidas físicamente. La potencia del detalle en el caso de Holguín viene justamente del lado de la violencia. Los encuentros entre Verónica y Lucio son salvajes, ¿sí? Se encuentran y apenas se produce el encuentro, generalmente en el departamento de Verónica, porque Lucio es un hombre casado y debe escaparse de su familia para tener el encuentro sexual con Verónica. Siempre suceden al momento en que Lucio traspasa la puerta del departamento, y se extienden a lo largo de páginas y páginas, literalmente, y en muchos de ellos Verónica se aprovecha, entre comillas, de que Lucio es un hombre fornido y lo golpea. Y lo golpea y lo ataca, porque evidentemente a Lucio eso le agrada, y hay una escena muy perturbadora, interesante, en donde Verónica destaca que la espalda de Lucio está llena de marcas y golpes producto de este intercambio sexual. Evidentemente, cada vez que la violencia se exacerbe, esto va a ser más cercano el punto de la destrucción de los cuerpos, de la destrucción simbólica y de la destrucción física de estos cuerpos. Lucio muere al final de la novela. Lucio muere, ¿sí? Para terminar de salvar a unos niños que están intentando sacar de esta red de criminales que los hace ponerse en riesgo bajo las vías de los trenes. Si les interesa leer la novela, es maravillosa. Y Lucio muere intentando salvarlos cuando Verónica atropella con su auto a unos mafiosos que estaban gestionando todo este negocio turbio en las sombras. Cuando Lucio muere, el recuerdo se hace mucho más fuerte, y el relato de Lucio se vuelve central en la psique de Verónica, porque justamente en la segunda entrega de esta tetralogía, ¿sí? Las extranjeras,
Verónica tarda muchísimo en establecer nuevamente una lógica de sentirse ser deseante, puesto que al sentirse ser deseante propignó o propulsó la destrucción de su cuerpo deseado, es decir, de Lucio. En el caso de Martínez es un poco más complejo porque se hace mención a que Jenny en el pasado ha tenido una novia de su mismo sexo, de su mismo género, y por ello, cuando se ven obligados a finalizar su relación por unas cuestiones que tienen que ver con el episodio del atentado del 11 de septiembre, que es el que desata el final de la novela, los empleadores del narrador, el rector de la universidad y demás, descubren esta relación ilegal entre docente y estudiante y lo fuerzan a dejar su puesto y a volver a la Argentina. Entonces ella lo deja, desaparece de su vida, vuelve a su vida anterior con su exnovia y no le contesta más el teléfono. Desaparece absolutamente de la vida del narrador, que es lo que desata justamente la memoria en la siguiente novela. Finalmente, en tanto que el lugar sadeano, dice Barthes, implica a la vez el encierro en sí mismo y la autarquía social, ¿sí? del narrador cuando el Marqués establece estos personajes en cada una de sus obras, siempre son personajes que están más allá de las leyes de su sociedad. Entonces, en Verónica y en el narrador de Yo también tuve una novia bisexual, podemos ver claramente esto mismo. Verónica Rosenthal es periodista, reconoce los recovecos de la ley, del bien y el mal, y actúa en consecuencia, es decir, no media las consecuencias de sus actos, sabe que se ve con un hombre casado, sabe que este hombre casado tiene un trauma por haber visto morir a estos niños bajo las ruedas de su tren, sabe que este hombre además es padre de familia, tiene mujer y demás, de todas maneras no puede dejar de ceder a su deseo y estar con Lucio, al punto que evidentemente cuando Lucio ya no está, esos momentos que ha vivido con Lucio reviven en su memoria una y otra vez, entendiendo a través de ellos por qué se han grabado en su memoria. Yo creo y entiendo a través de esta cuestión de la imaginación sadiana que se han grabado en su memoria justamente porque es por ello que la violencia tiene un lugar central en el devenir de la narración. De la misma manera, y ya con esto termino, con este ejemplo de Martínez, en la novela de Guillermo Martínez, la violencia se establece no por el hecho de que haya habido violencia efectiva de uno hacia otro, no importa el sentido, sino en lo violento que es para el narrador reconocer como objeto de deseo a una persona que quizás en otros aspectos no hubiera sido, ¿sí?, digna o no hubiera podido alcanzar ese lugar de objeto de deseo, porque justamente, supuestamente, está quebrada, está lisiada, y ella misma se ve imperfecta, porque supuestamente no es lo suficientemente alta, no es lo suficientemente delgada, o no es lo suficientemente curvilínea, etc. Narrador masculino, como digo siempre. La cuestión con todo esto, para concluir, y no quitarles más tiempo a mis compañeras que restan, es justamente que la imaginación sadiana, lejos está de desaparecer de nuestra literatura, de nuestras letras. Creo que justamente pensar en estos hipotextos que plantea el Marqués nos habilita justamente a pensar la corporalidad de una manera diversa, sin llegar al extremo de violencia, de perversión o de retorcimiento que tienen los escritos del Marqués, ni algunas de sus manifestaciones posteriores, pero sí, justamente, de reconocer en los cuerpos, en las corporalidades y en las relaciones que esas corporalidades establecen entre sí, una manera coherente de representar la realidad de estos tiempos, en donde claramente las corporalidades son diversas, se reconstruyen, se constituyen, se destruyen y se reconfiguran nominalmente a la usanza de sus propios usuarios. Creo que justamente estas propias narraciones, ambas, nos permiten pensar el cuerpo más allá del cuerpo,
el cuerpo no solamente como la corporalidad física, sino como qué hacemos nosotros, qué hace el narrador, qué hacen los personajes con esta realidad física. Y muchas gracias, espero que les haya interesado. Bien, vamos a pasar a la siguiente exposición. No sé si está presente Amaranta Gallego, porque quizás está, pero bajo otro nombre. Bien, parece que no. Así que vamos a darle la palabra a Maya Bradford, que sí está. Eventualmente, si Amaranta viene después, le daremos la palabra luego de Maya. ¿Sí? Maya Bradford es de la Universidad Nacional del Noreste, si no estoy diciendo mal la sigla. Nos va a compartir un trabajo que se titula Modos de lo fantástico en la literatura argentina del presente, lo insólito. Maya, el micrófono es todo tuyo. Hola, bueno, gracias Roberto. Gracias a las chicas, también a Sofía y Mayra por sus exposiciones anteriores. Sí, como bien presentaste, soy de la Universidad Nacional del Nordeste. Este trabajo se desprende de mis investigaciones en el marco de la tesis doctoral, en la cual trabajo literatura argentina del presente, bajo una modalidad de lo fantástico que denomino lo insólito. Yo, como vi que en el programa estaba en el último lugar, preparé algo que intenté que fuese breve y conciso, y además una presentación muy cortita de 2 o 3 diapositivas que voy a intentar compartir ahora. No sé si creo que ahí se ve. Lo que no sé si voy a poder hacer es, sí, me dice que se ve, es al mismo tiempo leer porque tengo la presencia en la computadora. Pero bueno, ahí lo pruebo. A ver si pasa. ¿Pasó la diapositiva o siguen viéndola? Sí. Bien. Bueno. Entonces, comienzo. Voy a primero pasar, disculpen la diapositiva porque me voy a referir a eso al inicio. Es agosto del 2022 y en una recorrida fugaz por Instagram me encuentro con un posteo del escritor cordobés Luciano Lamberti que muestra una foto antigua en la que posa una familia rara, como blindada por una aura extraña. Son 4 adultos, un perrito, 2 niños con el rostro pixelado y el pie de la foto que dice: hola amigos, estoy en la búsqueda de historias reales, sobrenaturales o de terror. Si te pasó algo así y querés contármelo, o conoces a alguien a quien le haya pasado, escribime por favor a lucianojlamberti@gmail.com. Muchas gracias y que Val les otorgue su eterna bendición. Creo que lo están viendo, ¿no? Sí, perdón, me distrae esto de estar en 2 pantallas. Sigo. Ni el autor del posteo ni los receptores que debajo van respondiendo parecen reparar en el oxímoron. Historias reales sobrenaturales. En esta intervención intentaré demostrar que en ese oxímoron, en la falta de conflicto entre los términos de ese conjunto, creo se cifra el movimiento de las modalidades actuales del fantástico. Lamberti se refiere a historias de esas que escuchamos habitualmente, donde algo que no podemos explicar del todo y que no es del todo normal o posible, irrumpe en el mundo real. Pensemos, por ejemplo, en una casa supuestamente embrujada, en una presencia extraña que percibimos con algún sentido, ¿no? Por ejemplo. Algo le pasó efectivamente a alguien y el escritor pide que se lo cuenten para pasarlo a la ficción, hacer con eso, digamos, un cuento. Resulta un movimiento habitual, ¿no? Conocido, un recurso posible para la creación. Pero vuelvo al oxímoron. Historias reales sobrenaturales. Ahí está la posibilidad de lo imposible funcionando, está haciendo, está estando. Pienso que las modulaciones del fantástico actual exploran ese arco de posibilidades que existe entre lo real y real, lo cotidiano y lo excepcional, lo natural y lo sobrenatural, y que esta literatura lo muestra como continuidades sin conflicto. Quiero decir, no hay conflicto entre esos espacios,
aunque la revelación de esa evidencia pueda así ser conflictiva en el sentido de inquietante para quien lo experimenta. Y aunque esa experiencia sea insistente, porque no sucede todo el tiempo y cada vez con más o menos intensidad, algo ahí siempre nos inquieta. El panorama de la literatura fantástica argentina del presente incluye obras que conservan las claves del género, donde un mundo normal, como el del lector, se ve asaltado por lo imposible. Serían los textos que inclusive se suelen rotular como de género, ¿no? Y otras que escapan a esa categorización estricta y presentan, al igual que estos relatos, la corrosión de lo supuestamente normal, pero a partir de elementos no sobrenaturales ni imposibles. Y son estas últimas las que me interesa tratar acá, y que trabajo bajo la forma de lo que denomino insólito. Me propongo entonces mostrar la convivencia de estos dos modos de lo fantástico descritos en los casos de dos autores, un autor y una autora, que cultivan ambas formas de lo fantástico, y detenerme especialmente en la torsión específica que, como decía, llamo lo insólito. Los casos son los de Luciano Lamberti, cordobés, y de Samantha Schweblin, que es de provincia de Buenos Aires, vive en Alemania hace algunos años. En general los proyectos son leídos por la crítica y bueno, también por el mercado, en el caso de Lamberti como representante del terror argentino actual y de lo extraño en el caso de Schweblin. Voy a tomar brevemente ejemplos de los dos casos. Luciano Lamberti publicó este año su último libro de cuentos Gente que habla dormida, que reúne una trilogía que incluye dos de sus obras anteriores, que son El loro que podía adivinar el futuro y El asesino de chanchos, de 2012 y 2014 respectivamente, y los inéditos de Pequeños robos a la luz de la luna. Son cuentos de terror que reúnen, como toda su obra, las más terribles perversiones y horrores y las perturbaciones y miedos cotidianos, que son menos evidentes, pero iguales de poderosos. En parte de sus historias interviene lo fantástico bajo la forma de fuerzas, criaturas y eventos sobrenaturales, pero también desarrolla en su proyecto narrativo la torsión hacia lo insólito. Voy a detenerme en dos historias de Pequeños robos a la luz de la luna. El primer cuento comienza así. Aguarden un segundito que voy a pasar la diapositiva. Ahí está. Soy el hombre de la máscara que noche tras noche se mete en la casa de sus vecinos. Y sigue el texto, cito. Es enero y el calor parece exprimirnos las sienes. Yo salto los techos, esquivo patios con perros de furiosas dentaduras, me deslizo en el interior de las casas del barrio y veo a mis vecinos dormir. Hay algo real en ellos cuando duermen. Fin de la cita. Me pregunto, ¿qué tan sobrenatural resulta esta historia? Sin embargo, lo relatado inquieta por posible y por extraño, por insólito y por estremecedor, ¿no? Más allá de no ser sobrenatural. Vuelvo a la siguiente cita. Una de esas noches, ya termina enero, el verano está en su punto más alto, nadie duerme del todo, estoy de pie en un pasillo, entre sonrientes fotos familiares, con mi pantalón de vestir, mis pies descalzos, el torso desnudo, la máscara, y entonces abre la puerta y sale un chico, despeinado y en calzoncillos, que al verme se paraliza. Ahora está a punto de gritar y yo a punto de salir corriendo, pero ninguno de los dos hace nada. Nada más que mirarnos en un pasillo a oscuras, como la misma persona, en dos tiempos distintos. Fin de la cita. El espacio rural, los pequeños pueblos o ciudades como estas del interior, son los espacios infernales donde Lamberti sitúa sus historias. En esa realidad enturbiada y en apariencia quieta, se despliegan los acontecimientos de la mano de personajes enloquecidos y crueles. El repertorio es amplio y ahí aparecen figuras como los freaks, degenerados, sádicos o sátiros, pero también otras figuras como hijes maltratados, personas abandonadas o entristecidas por vidas grises y violentas.
En el segundo cuento que elegí de este autor, que se llama La avispa, que es del mismo libro, escuchamos una voz monocorde, que es la voz del narrador, que dice en el inicio: Padre, un día te picó una avispa. Estábamos en el campo haciendo no me acuerdo qué. Cuando nos quedábamos solos no era inusual sentirnos incómodos, como si todas las formas mutuas en que nos despreciábamos corrieran como anguilas debajo de nuestra conversación. Bastante parca, por cierto. Fin de la cita. En esta historia, el hijo dejará morir al padre alérgico, viendo impasible cómo se le cierra la garganta. La indagación en el costado siniestro, por lo demás, de las relaciones familiares es una constante en los terrores del presente, ¿no? Esto sucede, como intenté mostrar recién, en el caso de la literatura de Lamberti, también en la de Samantha Schweblin y en otras de escritores y escritores contemporáneos. Con un lenguaje sobrio y una escritura que pareciera despojada de trucos, los relatos de Lamberti logran, por contraste, potenciar el efecto de perturbación que suscitan escenas o eventos como estos, que como hemos visto suceden provocando esos efectos, pero en ausencia de elementos sobrenaturales. Ahora quisiera presentarles el segundo caso, el de Samantha Schweblin, una de las escritoras más importantes desde ya algunos años de la literatura argentina, que ha recibido múltiples premios y múltiples traducciones también. De su obra voy a retomar brevemente dos comentarios de dos historias que están en Pájaros en la Boca, su libro de cuentos de 2014, una de 7 casas vacías, también libro de cuentos de 2017, y un comentario también de su primera novela, Distancia de rescate. Irman es uno de los cuentos, el primero que tomo en Pájaros en la Boca, explora la paralización que puede suponer una mínima modificación a esa especie de coreografía cotidiana que despliega cualquier pareja en su día a día. La compañera, la esposa de Irman, ha muerto. Está tirada en el piso del restaurante de pueblo del que son dueños y no alcanza las alacenas, no alcanza nada en la cocina y los clientes empiezan a llegar. Lo insólito del caso nos llega desde la mirada del narrador, que se enfurece frente a la estupefacción de Irman. En el segundo de los cuentos, que se titula Mi hermano Walter, el segundo de los cuentos de Pájaros en la Boca, se pone en evidencia que cuando se lleva al extremo la aparente normalidad se consigue que muestre sus matices más inquietantes, sus posibilidades menos explícitas. Walter, sumido en una profunda depresión, no acompaña la ritualidad familiar y entonces todo alrededor de él se vuelve extraño. Pájaros en la Boca, es un libro en el que la autora indaga asuntos y modos de representación que aparecieron ya en algunos de los cuentos de su primera obra, El núcleo del disturbio, que es de 2002, ¿no? Que sobre todo en ese libro predominan las formas del fantástico más clásicas, empieza como a trabajar estas modulaciones más hacia lo extraño, lo insólito, que van a fortalecerse y a predominar, sobre todo en 7 casas vacías, que es su libro de cuentos del 18. De ahí retomo brevemente el cuento Salir. Dice en la primera línea: tengo que decirlo, me repito, pero es una orden imposible. Y entonces algo sucede, algo en los músculos complicado de explicar. Sucede paso a paso sin que alcance a entender exactamente de qué se trata. Simplemente empujo la silla hacia atrás y me incorporo. Fin de la cita. La protagonista y narradora del cuento abandona una discusión, se va de su departamento en bata y pantuflas y pasará un rato afuera caminando algunas cuadras en compañía del encargado del edificio. Cuando vuelva a su casa, todo estará, cito, aterradoramente intacto. La escritura de Schweblin se caracteriza por su precisión, ¿no? Como vimos, en esta obra las voces narradoras encarnadas por mujeres cuentan desde una observación detenida, minuciosa y consciente de los hechos. Esa conciencia de la situación y esa mirada puesta y sostenida en los detalles de los acontecimientos y sus consecuencias vuelven más extraño el acontecimiento narrado. Se mira de frente lo que sucede y hay capacidad de decir, de estirar un lenguaje exacto hasta alcanzar lo que no se comprende del todo,
de la situación que se está experimentando. El efecto digo que es potente porque radica en la contradicción entre la posibilidad de la descripción y el análisis de situaciones, gestos y pensamientos frente a lo insólito. En Schweblin como en Lamberti conviven esta modulación de lo fantástico bajo la forma de lo insólito y la otra que actualiza la tradición sin apartarse del componente sobrenatural. En esta ponencia solamente me ocupo de esta primera de las formas. Por último, voy a pasar la diapositiva, me voy a referir a un momento de la novela Distancia de Rescate de Samantha Schweblin, en la cual, con el recurso a la fantasía en forma de curandería rural, la autora denuncia las consecuencias del uso de agrotóxicos en los campos argentinos. La narración tiene la forma de un único diálogo sostenido entre Amanda, una mujer intoxicada por el veneno de agroquímicos, y David, su hijo. Un segundito que no me deja leer la pantalla. Y David, hijo de su amiga Carla, que se intoxicó antes y cuya alma fue transmigrada al cuerpo de otra niña como única forma de mantenerlo con vida. La voz del niño llega desde un más allá remoto y amenazante. Tienen ahí la cita en la diapositiva. La leo. Extraño puede ser muy normal, dice Carla, ante la pregunta de Amanda por los detalles en los que descubrió la transformación de su hijo. Era mío, ahora ya no. La miré sin entender. Ya no me pertenece. Carla, un hijo es para toda la vida. No, querida, dice. Tiene las uñas largas y me señala a la altura de los ojos. Fin de la cita. Aparece entonces un hijo que es otro, enturbiado para siempre por la magia oscura que pretendió salvarlo, convertido en monstruo, un niño vuelto extraño, sin ternura ni inocencia. La distancia de rescate, que es la expresión que da título a la novela, es variable y es aquella que separa a esta madre de su hija y que mide lo que tardaría en llegar hasta ella si algo le pasara. Un hilo invisible que se tensa, una alarma interna inoculada por su madre, lo que nos hace pensar en que es condición de toda mujer. Podemos preguntarnos entonces qué tipo de experiencia de tiempo y espacio asume quien se pasa el día midiendo la distancia de rescate, es decir, cualquier madre. Es una condición que somete a quien la padece a vivir una experiencia de por sí extrañada de lo real de manera constante. A modo de cierre, voy a dejar de compartir la presentación. Comparto ahora algunas conclusiones a partir de los breves ejemplos mencionados. Asumo lo insólito como una torsión contemporánea de lo fantástico que retoma claves de la tradición y las subvierte para crear formas nuevas. Las sospechas sobre el mundo que mueven lo fantástico no son nuevas, se transforman los modos de explorar y mostrar ese real que ya de lógico o natural no conserva nada. Lo inquietante, lo terrible está en todas partes, habita lo real, lo constituye. Esta literatura lo pone en foco a partir de la exploración de conflictos, como hemos visto, sociales, familiares y de los vínculos con lo conocido a través del espanto. Decía al principio que las revelaciones insistentes sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, o lo imposible, o lo insólito o terrible, que puebla nuestro más puro real, nuestro día a día, aunque habituales, resultan siempre inquietantes. Pero quisiera decir también que creo que la literatura, cuando asume esas evidencias bajo las modalidades de lo fantástico actual, logra que, además de inquietantes, sean también tranquilizadoras, porque le ponen forma y lenguaje a lo indecible. Ahí reside su poder y creo que por eso se trata también de géneros, de lecturas que son ampliamente consumidas por los públicos desde siempre. Hace poco, Samantha Schweblin leyó acá en Resistencia el texto de apertura del Foro por el Fomento del Libro y la Lectura que organiza la Fundación Jardinelli. En ese texto dijo que lo que tienen en común las historias inquietantes o de terror, las que dan miedo, digamos, es lo que ella llama el instante de suspensión. Y la cito, lo que pasa antes del monstruo. Fin de la cita. Que según vimos acá y en estos modos literarios que exploro,
ya no se muestra en sus formas más obvias. En ese instante, antes del monstruo, algo se revela para quien lee. Dice Schweblin, la vuelvo a citar, en esas milésimas de segundo de atención casi atávica, justo antes de la aparición del monstruo, no hay pistas. Fin de la cita. Pero, también dice ella, no obstante queremos saber. Y formula la autora la que considera las 3 preguntas que se repiten frente a acontecimientos así. Vuelvo a citarla. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Incluso intuyendo el peligro, no queremos defendernos, queremos preguntar. Por eso es una atención abierta, porosa. Desnudos de todos nuestros prejuicios, estamos desesperados por entender. Fin de la cita de Schweblin. De allí, repito yo, el poder de estos modos narrativos que ponen lenguaje a esas preguntas, le ponen forma y respuestas posibles. ¿Qué es esto? ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? Se trata de 3 preguntas que valen para la experiencia también de lo real y de la literatura, y ante monstruos que toman la forma no solo de lo excepcional o imposible, sino y sobre todo de lo cotidiano. Muchas gracias. Gracias a vos, Maya. Felicitaciones por tu trabajo. Bueno, gracias. Veo que Amaranta no ha llegado, así que en caso de que aparezca en alguno de estos momentos, hasta que podamos o debamos cerrar la mesa, voy a dar paso a las preguntas, los comentarios, las palabras que alguien quiera decir. No sé si alguna de ustedes quiere comenzar. Pueden abrir su micrófono, usar el chat, como ustedes lo deseen. No sé si alguno tiene algo que comentar. Si no, yo tengo algunas cositas. Mayra. Bueno, yo sí. Yo quería decirle algo a Maya. Maya, me encantó tu ponencia, Sofía también, Roberto también, pero me quedo con esto de esto último de Maya que dice, me quedé pensando en esto de la literatura que vos estás hablando, y me pasa que estoy en varios quinto años en la secundaria. Vienen de un 2020, 2021, en que hay una literatura un poco ausente, y estamos trabajando mucho, y digo, tengan en cuenta, justamente la semana pasada, que la literatura se centra en el cómo se narra, en esa especificidad, en la función del lenguaje estética y demás. Y esto que vos decís, a simple vista no parece algo insólito, lo narraste o, con otras palabras, ¿no? Pero el cómo lo dice Lamberti, el cómo lo narra él o la narradora de Schweblin, viene a hacer, ¿no?, todo lo insólito, y me quedé con esa cuestión, y quería comentarte cómo con esas cuestiones también nos vamos a motivar, ¿no?, para que se lea. Schweblin es muy leída, tiene muchos lectores adeptos adolescentes, y creo que capta por eso, ¿no?, por el cómo narra algo que es tan cotidiano y lo hace extraño. Nada más. Sí, totalmente. Sí, gracias por tu comentario, Mayra. Bueno, sí, yo también hasta hace algunos años trabajé mucho tiempo en el nivel medio también en los últimos años. Y sí, son literaturas que cautivan mucho, ¿no? Podríamos hablar también de Mariana Enríquez, por ejemplo, dentro de este grupo, entre otras y otros. Pero me parece que como vos bien decís, y es por lo que más me interesan a mí, por estos relatos, ¿no?, es la construcción, la puesta en evidencia a través del lenguaje de la condición absolutamente extraña e insólita de lo real, ¿no? Y eso aparece como revelador, y creo yo, no porque no lo intuyamos a nivel experiencial, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿no?, volviendo al caso de Lamberti que yo ponía antes, ¿no?, este pedido de testimonios a través de Instagram de historias sobrenaturales reales que dice él, es porque nos pasa, digamos, seamos creyentes o no creyentes,
no sé, una presencia extraña en un pasillo oscuro, es habitual, ¿no? Entonces, ese no creemos, pero, ¿no? Em, está. Entonces decía, no es que no sospechemos que eso habita lo real y que no sepamos ya hace mucho tiempo que, esto que decía yo antes, ¿no? La distinción entre lo real y real no es tan tajante, sino que se renuevan las formas de mostrarlo y que en estas nuevas formas, a pesar de recuperar el efecto de inquietud propio de lo fantástico más clásico, digo yo, también resultan, acomodan, digamos, ¿no? Tranquilizan, porque como intenté mostrar al final, le ponen lenguaje a esas experiencias que son indecibles, ¿no? No tenemos un lenguaje suficiente para poder explicarlas. Sin embargo, en estas literaturas se exploran con mucha potencia justamente desde el lenguaje, ¿no? Entonces, ahí hay un efecto de perturbación por lo que se cuenta, pero sobre todo por cómo está contado, una forma de iluminar la extrañeza de lo real. Y eso me parece súper atrapante para para todos, ¿no? Pero para estos públicos jóvenes, me parece que tiene que ver con lo que decías. Sí, sí, voy a tener en cuenta Lamberti, que no lo conocía. Te lo recomiendo muchísimo. Es muy particular su escritura. Y trabaja estas dos modulaciones, ¿no? Fantástico más clásico, donde aparecen monstruos de los más terribles, pero también estos otros terrores más cotidianos, ¿no? Donde no hay nada imposible y sin embargo es sumamente perturbador e inquietante, ¿no? Como en La avispa, en el caso del cuento que comentaba. Bien. Gracias, chicas. Bueno, no, gracias, Mayra. ¿Algún comentario más? Tengo una pequeña pregunta, si se puede, para, ¿Sí? para Sofía, porque me quedé pensando en esto que contaba ella de No continuo. sé si te referías a mí, Roberto, o a alguna de las chicas. No, perdón, iba a cambiar a Sofía, ahora, porque estoy intentando unir a lo que anoté, todo lo que estás diciendo ahora, que me parece maravilloso. Estoy Yo también trabajo en escuchándolos. media. Yo también trabajo en media y me sorprendí bastante con estos dos autores, porque yo realmente cuando trabajo fantástico trabajo más con Borges o algunas cosas más clásicas, si querés, y la verdad que esto me viene súper bien porque veo que es mucho más atractivo, quizás, que puede ser más atractivo para que los chicos se acerquen al fantástico de otra manera. Pero esto, necesito un poquito acomodar las ideas y de paso aprovecho para hacer las preguntas que tengo aquí anotadas. Le iba a preguntar a Sofi, si pensando en este continuum mitológico que vos nombrabas, sobre el cual se construyen las mitominas como esta otra mitad de la historia, ¿qué lugar, por ejemplo, ocurre si es que hay, desconozco porque no conozco el texto, ¿sí? Una renarración, por ejemplo, de las heroínas tradicionalmente contadas por hombres? Las heroínas, por ejemplo, trágicas, ¿no? Pienso en Medea, pienso en Alceste, pienso en Hécuba, pienso en Electra, pienso en Ifigenia, que de repente vos hiciste mención a ciertas fuertes y poderosas presencias femeninas como Penélope, que están establecidas en la épica, pero que, por ejemplo, al no ser objeto de tragedia o comedia conservada, quizás la lectura es mucho más conocida desde el punto de vista épico. ¿Qué sucedía? Si es que sucede algo, repito, no conozco el texto, con estas otras, si es posible llamarlas así, mitominas también, ¿no? Sí, la autora principalmente intenta recuperar no solamente esas figuras más canónicas, porque al hablar de mitología quizás podamos pensar primero en las diosas o en Penélope. En el caso de las mujeres trágicas, la única que recupera es la figura de Medea. Y en este poema en particular lo que realiza es un cuestionamiento acerca de por qué se la tacha a ella de la mala mujer, sin tener en cuenta todo lo que hizo Jason en relación a la mitología. Y después las otras mujeres mitológicas que aparecen quizás no son las más renombradas, pero también se les da un papel, como por ejemplo Ariadna, Pasífae, Camila,
que es un personaje de la Eneida, Calipso, Circe, que son no tan principales quizás en la Odisea como lo es Penélope. Ujú. Y tendrá que ver, pienso en el aire, una cuestión también de nombrarlas y rescatarlas por una especie de doble extranjería, digo, son extranjeras porque son mujeres para los narradores hombres, y al mismo tiempo son extranjeras porque no son griegas, no sé, nombraste recién a Calipso, ¿sí? Medea, Ariadna y demás, no son del ámbito cultural específicamente griego. Me centro en lo griego porque es lo que yo conozco, porque la verdad que las otras mitologías son maravillosas, conozco muy poco, por no decir casi nada, y no quiero meter la pata. Sí, creo que va más que nada en relación a la mitología en Sí. un amplio aspecto, porque también recupera la mitología inca, la figura de la Pachamama, o en este caso de la mitología guaraní, la diosa Calgary, que es la diosa de la yerba mate. Entonces aborda en sí la mitología en general, pero recupera muchas figuras de las más canónicas, que es la mitología griega y la mitología romana, que es lo más conocido universalmente. Listo, listo. Y a su vez las pone en diálogo con estas otras mitologías que no son tan renombradas. Claro. Muchas gracias. No sé si alguna de ustedes quería hacer otro comentario. Bien. Mientras, para Mayra tenía un comentario también. En un momento hablaste vos de la transformación de estos relatos que vos analizás, de los diferentes relatos de Blancanieves, tiene que ver con el tiempo, que si no noté mal, se actualiza y se desplaza el foco de los relatos, siempre y cuando haya un autor que retome la misma historia y elige, o por lo menos enfoca en diferentes elementos de la misma historia para un propósito particular, digo. Y me puse a pensar, por ejemplo, en lo que se hace, no sé, fuera de esta versión que nos trajiste de Blancanieves, con justamente una de las figuras que quizás se retomaron más en estos últimos tiempos con el cine, que son, pienso en las dos películas, ¿no? La de Caperucita y la de Hansel y Gretel, que por lo general, al estar más hollywoodizadas, si me permitís el neologismo, quizás la relectura no sea tan fructífera como la que se propone en el propio ámbito literario. Pero digamos, se podría establecer un paralelismo entre las dos, entre este tipo de relecturas que hace el cine, la que hace el texto que vos trajiste para compartir. Mira, es muy, este texto es así como atravesado un poco, ¿no? Por lo que es lo cinematográfico, porque son, como decía, en microrelatos, que es como dan como pantallazos y acercamientos a distintas partes de la historia de la Bella Durmiente, no de Blancanieves que dijiste, Perdón. de la Sí, Bella, sí, sí, sí. sí. Sí, porque uno se confunde entre tantos Sí. cuentos tradicionales. Inclusive yo al final terminé sacando algunas cuestiones, trae a colación a muchos personajes de otros cuentos tradicionales, como el gato con botas y demás. Sí, Así que va siendo, ¿sí? Va siendo una, como un salpicado, un salteo que son como que la cámara, ¿sí? Vos decís esto de lo cinematográfico, la cámara va enfocando diferentes historias y que al final se terminan uniendo con la de La Bella Durmiente. Así que puede ser visto como una cuestión paralela. ¿Por qué no? Perfecto. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias. Y perdón Por favor. la confusión. Bien, creo que por ahora no tengo nada más. No sé si alguno de ustedes quiere hacer algún otro comentario. Yo me preguntaba, me quedé pensando en algo que dijiste en tu ponencia, Roberto, acerca del tratamiento de los cuerpos diversos. Me pareció que en el caso de Martínez, sí, que si no entendí mal es en la novela en donde aparece una mujer a la cual le falta una pierna por un accidente, es decir, una persona con discapacidad.
Sí, Siento yo, y esto lo digo sin haber leído la novela, sí, sí. así que Tranqui, tranqui. tomarlo por favor con pinzas, que no sé si cabría poder pensarlo desde la idea de cuerpos disidentes o diversos, como lo entendemos hoy, digamos, desde Ujú, ciertos lugares teóricos y militantes también, ujú, ya que hay como una consideración del cuerpo de esa mujer ujú. que no responde a la heteronorma, ¿no? De acuerdo a... Y esto es algo que yo de otras novelas que sí leí de Martínez me resonó también, pero concretamente en relación con esta, no sé si se entiende el comentario, parece que no llega, no está tratando no está poniendo en valor ese cuerpo como un cuerpo disidente. Creo que te comprendo, pero Sí, me no sé, parece, intenté ser clara, pero no, no, está bien, está bien, pero me parece que es esto, a ver, no sé si se está diciendo que es un cuerpo disidente, sino que es el propio personaje el que lo entiende así, porque siente, al no sentirse hegemónica, si querés pensarlo así, porque el personaje constantemente se queja de que no es lo suficientemente hegemónica, considerando que el ámbito de acción de los dos es una ciudad perdida del sur de los Estados Unidos, se vuelve casi hasta estereotípico esa cuestión de no soy lo suficientemente hegemónica, no soy alta, no soy flaca, no soy, no sé, X. Y encima tengo que recuperarme de este accidente que tuve, y la perspectiva que después se da a lo largo de la novela es que la chica tiene miedo de quedar renga. Ni siquiera que haya perdido una pierna, sino recupere totalmente la movilidad de esta pierna accidentada. Y sí, no, evidentemente yo creo que no es que el autor plantea, ni el narrador plantea no. No, que... claramente no lo plantean. Escuché yo la categoría en tu exposición y quizás No, está me lo perfecto, malinterpreté. no Quizás pasa nada. estaría bueno ver cómo funciona esta idea del imaginario sadeano Ujú. en narrativas que tomen estos asuntos bajo una óptica más contemporánea, ¿no? Otro lugar desde el cual pensar los cuerpos. Seguro, seguro. Lo tiro Y como posibilidad. está buenísimo, está buenísimo. Mm. Te agradezco, de verdad, porque me parece también que el desafío que intenté también plantear yo justamente es esto, es alejarme un poco de las lecturas que nosotros tenemos ahora sobre determinadas cuestiones relativas a los cuerpos y a las relaciones entre los cuerpos, justamente porque hoy pensamos a los cuerpos de otra manera, pensamos a Claro. las relaciones entre los cuerpos de otra manera, pensamos a las propias percepciones, autopercepciones de los cuerpos de otra manera. Sí, Y por lo, eso en ese sentido quedan, perdón que te interrumpa, quedan sí, tranqui, tranqui, tan es pasadas pasada. o tan clásicas o Sí, tan, ¿no? sí, sí, sí. No, y encima, si te pones a pensar, no sé cuáles otros leíste de Martínez, pero particularmente esta, al estar ambientada en 2001 Sí, y haberse publicado en 2007, estamos hablando de ya casi 20 años de distancia en el ujú, pensamiento de los cuerpos, en el pensamiento seguro. de las propias, de las colectividades, por ejemplo, el problema, por ejemplo, es, no sé, a ver, el narrador es argentino y va a dar un curso de literatura en castellano en una universidad del sur. Y tenemos un problema grave ahí en donde después, cuando pasa lo del 9/11, todos se vuelven perseguidos de sí mismos y se reivindican estadounidenses, hasta los descendientes de mexicanos, y entienden a sus cuerpos como un problema, porque resulta ser que los descendientes de mexicanos se ven como mexicanos y entonces no se identifican o no pueden ser identificados a primera vista como estadounidenses, y es una reivindicación repoderosa que se hace al final de yo soy americana, dice la personaje que es hija de mexicanos. Y esta chica, Jenny, la protagonista, termina justamente esto, queriéndose identificar con quizá los modelos de, no sé, universidad estadounidense, del equipo de porristas y demás cosas hegemónicas, y no puede. Y me parece que considerando tanto el año de publicación como el año de ambientación, esto es lo que vos decís, me sirve un montonazo, porque evidentemente
tenemos que pensar que de 2001 para acá hubo una evolución enorme en el Sí, es otro pensamiento, paradigma. obvio, en este tipo de pensamiento y en el paradigma en general acerca de las personas y de las relaciones entre las personas, en donde evidentemente la actitud de Jenny puede incluso no ser persecutoria consigo misma. Ujú. Y sí, por ejemplo, poner en tela de juicio el accionar del narrador, que es el que está teniendo una relación con su alumna. Claro. Sí, ¿Sí? sí. Cosa que Sí, nunca se pone en problematización. leído con Marcos de hoy, bueno, se Sí. notan, ¿no? Muchas, hoy diríamos incorrecciones, ¿no? Pero él, por eso te decía, sería interesante leer a la luz de tus preferencias teóricas, novelas más narrativas más contemporáneas que se desprendan de esos buenos modos de entender las relaciones, los vínculos y los cuerpos em, pasados, digamos, ¿no? De otro momento. Bueno, justamente mi dilema ahora es, quiero conseguir el cuarto tomo de la tetralogía de Holguín para ver cómo debió haber evolucionado forzosamente el pensamiento de Verónica sobre sí misma, porque la tetralogía empezó en 2007 y el último libro es de hace año y medio, 2 años. Entonces, claramente... Bueno, también puedes elegir un corpus en el que la escritora sea una mujer. También, Pues, y ahí tomo no un hombre. la acusación barra el palo, porque sí es cierto, siempre pasa lo mismo, terminamos cerrados en nuestra propia literatura y evidentemente estamos negando un montón de voces que deben ser oídas y que la verdad que, por lo que dijeron ustedes, tendría que ir a zambullirme de cabeza en todos estos textos que resultaron maravillosos, la verdad, gracias chicas, y les ruego mil disculpas claramente, porque evidentemente, como decimos siempre, por lo menos digo yo siempre, yo con mis estudiantes y estudiantas, yo también estoy aprendiendo. Entonces, Como todo eso. Creo que acá nos Chicos, les agradezco dejaron un muchísimo. mensajito. Ah, perdón la interrupción, No estamos sí, por pasa, el con el horario, ¿no? estamos en horario, horario estamos Sí, en fuerte. horario. lo Sí, vi sí, ahí. ya iba a cerrar. Por eso justamente era este comentario final que estaba haciendo. Muy bien. Nada, chicas, les agradezco muchísimo la A vos. presencia acá en la mesa, les agradezco muchísimo la paciencia. Espero podamos seguir en contacto para compartir otras lecturas. Y nada, fue un placer verdadero conocerlas y compartir esta mesa con ustedes. Por lo Igualmente, demás, gracias por tu coordinación, Roberto. no de nada, por lo demás, muchísimas Gracias, gracias a gracias todos chicas, un por la presencia en gusto, el Congreso. chicos. Muchas gracias, adiós. Hasta la próxima. Hasta la Adiós. próxima. Fabricio, por las dudas, ya estoy mandando el mail, ¿sí? Sí, muchas gracias entonces. Cerramos No, acá de la nada. grabación. Nos estamos viendo.